Muy buenas tardes y bienvenidos al webinar de esta tarde eh, um, titulado las mejores oportunidades para invertir en emergentes, Latinoamérica Latibex. En el webinar de esta tarde repasamos con relevantes expertos la situación de los mercados a nivel mundial, centrándonos en las oportunidades que han surgido tras la relajación de la pandemia e inminentes subidas de tipos, tanto renta variable como fija en los mercados emergentes. Creo que alguien tiene abierto el YouTube porque me estoy escuchando duplicado. Y nada, sin más preámbulo, cedo mi palabra a Miguel Ángel, que será el moderador del webinar de esta tarde, para que pase a presentar los ponentes. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por la presentación. Estamos encantados de estar una vez más con Rankia, hablando de las oportunidades que vemos que hay en concreto en Latinoamérica. La verdad es que estuvimos en el mes de noviembre y ya avanzábamos que creíamos que había grandes expectativas de que, bueno, pues tras las caídas que habíamos asistido en general en los mercados latinoamericanos nos íbamos a recuperar fuerte y bueno, la verdad es que así fue y nos hemos recuperado, bueno, hemos tenido una subida espectacular que en esta última fase ha habido una cierta corrección, pero vamos, es una corrección muy pequeña para lo que ha habido en otros mercados occidentales y no occidentales, porque o sea, la corrección ha sido generalizada y Latinoamérica ha sido como una reserva de los mercados porque digamos que ha gozado de una salud bastante interesante. Y luego ya en concreto en el Latibes, apoyada por la devaluación que ha tenido el euro, pues esto ha venido bien porque como sabemos para que suba el Latibes es bastante importante que las divisas locales se revaloricen, que es en concreto lo que ha pasado. Con lo cual estamos felices con las inversiones hechas en el Latibes y yo diré que la sigo manteniendo porque lo veo con perspectivas de seguir subiendo. Y más cuando el mercado agua suelo, digo suelo los que han caído y han tenido unas correcciones relevantes. Entonces vamos a empezar hablando con el panel que tenemos hoy y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero conectaremos con México, con Humberto Calzada, después con Brasil, con Antonio Carlos Vélez de CEMIC, a continuación con Rodrigo Águila de Rankia, luego Jesús González Nieto nos explicará en concreto en qué consiste el Latibes, las oportunidades, cómo es el mercado. A continuación, pues Alejandro Varela nos dará su punto de vista, que la verdad es que, oye, te he de felicitar porque lo que comentaste que iba a ocurrir, pues terminó ocurriendo, con lo cual estamos bastante contentos los que seguimos tus opiniones y tu fondo de inversión que tienes de Latinoamérica. Y luego finalizaré yo contándoles mi opinión en concreto sobre los valores de Latibas. Con lo cual, pues doy paso a Humberto Calzada Díaz, que es economista jefe de Rankia en Latinoamérica y que nos hablará desde México. Buenos días, Humberto. Buenos días, Miguel Ángel. Pues un gusto estar nuevamente contigo con este panel. Y bueno, como bien lo mencionas, pues el tema de México fue mostrando fortaleza en su moneda a pesar de esta expectativa de la Reserva Federal de subir tasas de interés y que tiene mucha relación con México por nuestro tratado comercial, por lo que representa el dólar ante las demás divisas. Bueno, pues encontramos una cierta fortaleza, un 0.57% en lo que va del año de depreciación para la moneda mexicana, de verdad, un buen comportamiento. Si bien lo mencionaste, Miguel Ángel, pues hubo una subida importante en el índice mexicano hacia principios de este año y en el último tramo encontramos una descorrelación entre México y Estados Unidos. Venía ya cayendo o veníamos viendo caídas importantes en la bolsa estadounidense o iniciaba la caída, pero bueno, México alcanzó máximos históricos. Ahora estamos viendo una depreciación del índice del 14%. Esto pues, derivado de la volatilidad a nivel internacional, pero como bien lo mencionas, pues es una caída moderada, un ajuste o corrección contra otros mercados, por ejemplo, como el caso en Estados Unidos, el Nasdaq, que lleva más del casi el 27%, y bueno, México resistiendo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues desde la parte fundamental, Miguel Ángel,
lo que estamos viendo es una menor perspectiva de crecimiento. Después de este repunte que se tuvo en el 2021, donde crecimos casi al 5%, bueno, se viene se están revisando a la baja la expectativa de crecimiento. Esto por el tema internacional y la inflación que ha afectado no solamente a México, o sea, a nivel internacional. Ayer alcanzamos un 7.68 de tasa de inflación anual, la más alta de los últimos 20 años, y esto estaría sugiriendo esta revisión que mencionamos a la baja la expectativa, que se podría estar creciendo abajo del 2%. Entonces, esto aunado al tema internacional ha puesto un poco nerviosos a los mercados. Sin embargo, nosotros podríamos ver algunas oportunidades en algunos sectores, sobre todo sectores cíclicos en el país. Les cuento rápidamente el contexto macroeconómico en México. Sí está el sentimiento del inversor, y se acaba de realizar una encuesta, está muy focalizado en el tema interno de gobernanza. Este temor por algunas acciones que ha tomado el actual gobierno están creando dudas entre los inversores. Este año fue relevante porque, bueno, había una propuesta de reforma eléctrica por parte del gobierno donde limitaba la participación de las empresas privadas en el sector energético, específicamente en el sector eléctrico. Bueno, hubo una votación por parte del Congreso mexicano donde se echó para atrás esta reforma. Eso de alguna manera también le dio esta calma y esta certidumbre a los mercados. Sin embargo, siguen habiendo propuestas por parte del gobierno que están causando estas dudas o temores entre los inversores, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Bueno, sí pasa mucho por el tema político en el caso de México, que es la principal preocupación. En segundo lugar, bueno, es el tema de la inflación, y en tercer lugar, el factor externo. Pero bueno, comienza a aclararse el panorama. Recientemente, Constellation Brands, una empresa importante cervecera de Estados Unidos, acaba de realizar inversiones importantes en el país. Esto también, de alguna manera, podría estar dando esa certidumbre entre los inversores. Y bueno, respecto a los mercados financieros, pues sí podríamos estar viendo algunas oportunidades importantes, sobre todo en sectores procíclicos. Por ejemplo, el caso de algunas empresas como Alsea, donde podríamos también ver de la parte técnica teniendo pisos importantes, y bueno, con una proyección de corto plazo a tener esta recuperación, que ojo, va a depender también mucho del tema internacional. Hoy veíamos una bolsa en Estados Unidos que abre más de 1%, y ya en el intradía se está regresando. Pero va a ser clave también para México el tema del comportamiento de los índices accionarios en Estados Unidos. Mañana clave el tema inflacionario en Estados Unidos, porque por ahí, si el dato que el consenso espera sea del 8.1, se da esa lectura, se da ese pronóstico, o por debajo, podríamos ver desde nuestra perspectiva un relajamiento en el mercado, porque esto podría cambiar un poco la hoja de ruta de la Reserva Federal, que ya, como todos sabemos, tanto la Reserva Federal como los bancos centrales a nivel internacional están con una postura hawkish, una postura restrictiva, que si comenzamos a ver puntos de inflexión en las tasas de inflación en estos países, podríamos ver nuevamente, bueno, sería un aliciente para los mercados financieros a nivel internacional. En el caso de México, vemos atractivo el tema de la renta fija. Ya el CETE, que es nuestro bono, el bono que se negocia aquí de corto plazo, donde tiene gran ponderación, el inversionista está con una tasa del 6.85%, ¿no? El mercado de deuda sí podremos ver atractivo, sobre todo, y hay una expectativa de que al final del año veamos una tasa entre el 8.5 y el 9%, ¿no? Esto definitivamente va a favorecer al tema de la renta fija y los bonos, pero insistimos, la parte de renta variable podría representar oportunidades, porque podríamos encontrar pisos importantes en algunos activos de sectores cíclicos. El ejemplo de Alsea, el ejemplo de Walmart, donde podría de aquí hacia el futuro, bueno, en el corto plazo, podría representar buenas oportunidades, y que se recuperara nuevamente estos niveles ya alcanzados
en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, este es nuestro comentario, Miguel Ángel. Pues nada, muchas gracias, Humberto. Seguramente lo que queríamos decir también es que quien tenga preguntas que nos las vaya pasando y bueno, pues vamos comentando, o sea, quiero decir, al final, cuando tengamos el turno de preguntas, pues se podrán contestar. Con lo cual, Humberto, quédate por aquí y damos la palabra ahora a Antonio Vélez de CEMIC desde Brasil, que nos va a comentar la situación de Brasil desde el punto de vista macro. Voy a ver un segundo, que tengo que ponerte yo la presentación. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Sí, ahí la tenemos. La tenemos, pero esta es la primera. No. Es la primera, sí, es la primera. Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miguel, por la presentación. Buenas tardes a todos. Pues bueno, aquí preparé unas diapositivas para contarles un poco sobre la situación de Brasil y cómo CEMIG, la empresa que estoy representando, está preparada ahí para ese escenario macroeconómico, ¿no? Entonces, Miguel, si me ayudas, podemos pasar a la primera diapositiva. Bueno, aquí tenemos un poco sobre el país, un poco sobre Minas Gerais, pero con esto les puedo comentar, ¿no? Bueno, en Brasil, en el 2021, tuvimos un crecimiento del PIB del 4,6%, que incluso fue muy superior a lo que se pronosticaba originalmente, que era alrededor del 3%, subió 4,6%, que fue muy fuerte. Relativamente en Minas Gerais, que es el estado en donde CEMIG tiene sus principales operaciones, creció el 5,1%. ¿no? Lo que se espera para 2022 es que el PIB crezca 0,7%, y uno de los motivos de esa desaceleración es un poco de la especulación que se hace porque en 2022 en Brasil tenemos un año electoral, ¿no? Entonces no podemos dejar de hablar de la situación macro de Brasil, especialmente para 2022 y los años que vienen, sin hablar un poco de esa situación electoral, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ve, y en este caso en Brasil, cuando hablamos de elecciones federales para presidente, también tenemos elecciones en todos los estados para gobernadores, ¿no? Entonces serán elecciones muy grandes en el país. Todo el país estará movimentado y observando y acompañando cómo se van a desarrollar esas elecciones. En el ámbito federal tenemos principalmente el presidente Bolsonaro, que va a intentar reelegirse. Como saben, no tiene la misma popularidad que tuvo cuando se eligió hace 4 años, pero aún así tiene una base bastante fuerte. Y por el otro lado también tenemos a Lula, que fue presidente de Brasil, como ustedes saben, durante muchos años, que también va a competir en esas elecciones. Y tenemos otros candidatos relativamente fuertes, pero que no esperamos una gran representatividad, o que no se espera, digamos así, en términos de encuestas, las encuestas que están disponibles, una gran representatividad, pero que a lo largo del año podremos esperar algún tipo de alianza para apoyar o a Bolsonaro o a Lula a medida que nos acercamos a las elecciones que van a ser en octubre de este año, ¿no? Es importante también hablar un poco de las elecciones en Minas Gerais, porque, como ustedes saben, CEMIG es una empresa, muy grande en Brasil, que se cotiza en São Paulo, se cotiza en la TIBEX, claro, pero es una empresa que su accionista controlador es el estado de Minas Gerais, ¿no? Y el estado de Minas Gerais, entonces también las elecciones para el gobierno de Minas, hoy en día también las encuestas indican o apuntan que el escenario base es que nuestro gobernador de hoy en día, Romeu Zema, se reelige con relativa facilidad, y el estado de Minas Gerais, entonces también las elecciones para el gobierno de Minas, hoy en día también las encuestas indican o apuntan que el escenario base es que nuestro gobernador de hoy en día, Romeu Zema, se reelige con relativa facilidad. Y el
Y eso, bueno, aquí en términos de estrategia, pues es una buena noticia porque va a mantener la estrategia que ha sido muy bien sucedida en estos últimos años, ¿no? CEMIG hoy día es la mayor empresa integrada de energía eléctrica de Brasil, ¿no? Hablando un poco más en concreto aquí de CEMIG, es la mayor empresa integrada de energía en Brasil. ¿Qué quiere decir integrada? Pues que tiene todos los negocios de energía eléctrica y que es relevante en todos los tres negocios. No somos relevantes en generación de energía, en transmisión de energía y en distribución de energía eléctrica. También tenemos una distribuidora de gas natural en el estado de Minas Gerais y somos la mayor empresa de trading o comercialización de energía en el mercado libre brasilero, y tenemos presencia en todos estos estados aquí, en todos estos estados que están aquí destacados de Brasil, ¿no? Principalmente a través de nuestra comercialización de energía. Le vendemos energía a muchas empresas en todo el estado, en todo el país, aunque no tengamos necesariamente infraestructura en todos estos estados, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí un poco de cómo CEMIG se está posicionada en lo que es el mercado de energía eléctrica de Brasil. Como les decía, es la mayor empresa integrada del sector eléctrico. En términos del valor de mercado, del día 9 de mayo, el valor de mercado de CEMIG es de prácticamente 25,000 millones de reales. Es la cuarta mayor empresa en términos de valor de mercado. Como les decía, nosotros somos responsables por la mayor parte por el market share del mercado libre. Vendemos hoy en día casi 15% de la energía en el mercado libre. Y en términos de EBITDA, en 2021, medido por el FRS, también fuimos el cuarto EBITDA de nuestra industria, de la industria de energía eléctrica. Y CEMIG, en términos de generación de energía, es 100% renovable, tiene diversos... ha sido premiada en diversas ocasiones por sus prácticas de sostenibilidad, de energía renovable, ¿no? En fin, muy destacada también en ese asunto. Siguiente, por favor. CEMIG, como genera una cantidad enorme no solo de energía, pero de caja también, tiene por práctica distribuir también dividendos todos los años. En este año relativo a las utilidades que tuvimos en el 2021, CEMIG está distribuyendo casi 2,000 millones de reales de dividendos este año, lo que representa aproximadamente 8,8% de dividend yield, considerando la cotización del cierre del 2021, ¿no? Que es un dividend yield pues muy robusto por una empresa que, además de todo, como lo vamos a ver, pues tiene una estrategia también muy robusta de crecimiento, ¿no? En el último día, 30 de abril, también se ha declarado, además de 1,000 millones de esos casi 2,000 millones de reales que se van a distribuir en el 2022, 1,000 millones se declararon en el día 30 de abril, y además de eso también se hizo un aumento de capital por medio de lo que le decimos en Brasil, que es una bonificación, pero es como si fueran dividendos en acciones, ¿no? Del 30%. Y esto es importante porque esto genera el conjunto de la declaración del dividendo en dinero, como la declaración del dividendo en acciones, que aquí le estamos colocando como bonificación. Eso genera un ajuste en el precio de la acción, que en este caso, como el dividendo en acciones fue, o que también se le llama split reverso en algunos locales, eso genera un ajuste, y en este caso pues se genera un ajuste del más del 30% en el precio de la acción en el último día de abril. Entonces, bueno, ojo con eso, porque puede parecer en algunas plataformas que nos muestran los históricos de las acciones, pueden mostrar que las acciones se han desplomado, pero no es el caso. Okay, hay que hacer ese ajuste, hay que pedirle ahí a las plataformas de informaciones que hagan el ajuste histórico para que podamos ver la verdadera performance de los valores de CEMIG. Sí. Antonio, perdona,
pero vamos, que coincido porque efectivamente veo que en algunas plataformas no se ha hecho este ajuste y entonces está dando la impresión de que CEMIC va mal cuando va bastante bien. Exacto, exacto. Bueno, una empresa que además de todo, bueno, genera tanta caja y todavía le entrega a sus accionistas, además de cualquier potencial de crecimiento, pues casi el 9% de dividend yield, pues por ahí ya vemos cómo va la compañía, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Miguel. Sí. Bueno, y aquí, así en un vistazo rápidamente, tenemos lo que es la estrategia de la compañía, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestra idea? Vamos a invertir macizamente, principalmente en nuestro negocio de distribución. Tenemos un plan de inversión para los próximos 5 años de más de 22,000 millones de reales. Ok, como lo vemos aquí, de esos 22,000 millones, 14,500 son para lo que tenemos hoy como empresa que existe hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me refiero con la empresa que existe hoy? Bueno, pues tenemos nuestra empresa de distribución, que es CEMIG Distribución, que le distribuye energía a todo lo que es el estado de Minas Gerais. Distribución de energía, rápidamente, es lo que le decimos el último kilómetro, ¿no? Son los postes, son los cables que vemos en las calles. Ese es el negocio de distribución de energía y esa infraestructura es la que tenemos en el estado de Minas Gerais. Y en términos relativos, el estado de Minas Gerais, pues es un estado gigantesco. Aquí en Brasil, en términos geográficos, pues es un estado del tamaño de España, por ejemplo, pero claro que no con el mismo nivel de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad inmensa de invertir en el estado. Tenemos regiones en el estado donde los sistemas son sistemas muy sencillos, pero que la demanda ha crecido muchísimo, especialmente por energía solar o porque ha crecido en términos agropecuarios o incluso industriales. Entonces se necesita llevar un sistema más robusto, un sistema trifásico. Estamos construyendo 150 nuevas subestaciones en los próximos años. Bueno, en fin, y lo importante de esto todo es que, bueno, vamos a investirle casi 13,000 millones de reales a nuestra distribuidora, a CEMIG Distribución, y esto todo tiene un reconocimiento, tiene un retorno que le decimos aquí que es un retorno regulatorio, ¿no? El regulador aquí nos garantiza hoy en día un retorno del 8% en términos reales, o sea, 8% más inflación para toda la inversión que se hace. Claro que eso puede cambiar a lo largo de los años a medida que se hacen las revisiones, pero hoy en día el retorno regulatorio es de casi 8%, 7,9% anual más inflación, ¿no? O sea, es realmente una oportunidad enorme de crecimiento para Semilla. Es un crecimiento que lo tenemos porque nadie más puede invertir en nuestra concesión, entonces es un crecimiento nuestro. Claro que es un desafío invertir toda esta cantidad de dinero, pero es un recurso, como les decía, es una inversión que está prácticamente con retornos garantizados, ¿no? Además de eso, tenemos en lo que es nuestro sistema de transmisión de energía en el estado de Minas Gerais, tenemos un plan de invertirle 1.100 millones de reales, que es en la red actual que tenemos, ¿no? Entonces, todo esto se trata de lo que es nuestra red actual. Entonces, aquí en el sistema de transmisión le vamos a invertir 1.100 millones y en el sistema de generación que tenemos hoy le vamos a invertir alrededor de 200 millones de reales, ¿no? Además de eso, estamos invirtiendo de manera muy pesada en lo que es la tecnología, la modernización digital, etcétera, alrededor de 700 millones de reales también en este proceso. Claro que aquí hay un poco de crecimiento, principalmente en lo que es el negocio de distribución, que es un crecimiento robusto, pero en lo que es el CEMIG, generación y transmisión, las cifras que les comentaba son para mantener los activos que tenemos con un poco aumento de ingresos debido a la modernización de los activos, etcétera. Pero realmente el crecimiento que tendremos vendrá a partir del desarrollo de nuevos proyectos de generación, nuevas plantas que generen energía y nuevas líneas de transmisión que son necesarias en el país y en nuestra región. Y también podemos crecer a través de alguna u otra adquisición de activos, ¿no? Para eso estimamos dedicarle alrededor de 5.500 millones de reales en nuevos proyectos de generación y transmisión, con preferencia en el estado de Minas Gerais, porque vemos que hay muchas oportunidades en el estado y ya que es nuestro
nuestra casa, pues vamos a darle prioridad, pero si hay oportunidades en otras geografías dentro de nuestro país, pues también podemos invertir. Y además de eso, nuestra distribuidora de gas natural, también planeamos invertirle aproximadamente 1.000 millones de reales en los próximos 5 años, ¿no? Tenemos también una de las mayores empresas de generación distribuida. ¿Qué es generación distribuida? No sé si sea el mejor término por el que se conoce ese negocio en España, pero se los puedo comentar que son pequeñas plantas de generación, principalmente solar, en este caso, que tienen una capacidad de máximo de 5 megavatios, ¿no? Y cuando se hace de esa manera, pues bueno, podemos tenerlas en nuestras casas, en los tejados de nuestras casas, o podemos tenerlas en nuestros inmuebles rurales, con el cual se hace un tipo de compensación. En este caso, nosotros tenemos una empresa que le presta todo ese servicio, puede tener sus plantas propias o puede desarrollar la planta de la persona a través de consorcios. Y bueno, en este negocio le estamos invirtiendo también 1.500 millones de reales en los próximos 5 años. Este negocio de generación distribuida es algo que crece muchísimo, muchísimo en Brasil, y especialmente en Minas Gerais, porque es un área que es un área relativamente, como les comentaba, relativamente desarrollada en lo que es Brasil. Se encuentra Minas Gerais es uno de los estados de la región sudeste, que es la región más desarrollada en términos del Producto Interno Bruto brasilero. Pero como es un estado tan grande, pues hay mucho espacio, hay mucha tierra, hay una radiación solar también gigantesca. Entonces todo eso nos coloca en una posición de una ventaja muy competitiva para desarrollar este tipo de negocio también, ¿no? Bueno, entonces aquí en grandes números y en grandes líneas es la estrategia que tenemos aquí para la compañía para los próximos años. Adelante, Miguel, por favor. Ahí voy. Sí, claro. Y por último, bueno, aquí tenemos lo que fueron los resultados del 2021, ¿no? Entonces tenemos el EBITDA y lo que le decimos el lucro líquido, que nada más es que la utilidad neta, ¿no? Y aquí tenemos la comparación con los números contables, que son el IFRS, y lo que le decimos los recurrentes, o los que son referencia para los próximos años, porque todos sabemos que, bueno, siempre hay uno que otro efecto contable que se registra, etcétera. Entonces, para que podamos comparar cuáles son los números que podemos ver, que se puedan comparar el resultado de 21 con 20 y, claro, bueno, lo que es referencia de hoy en adelante, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, en términos del EBITDA, el EBITDA contable tuvo un aumento de más del 40% en 2021 cuando lo comparamos con 2020. Y en términos recurrentes, o lo que sería la referencia para nuestras proyecciones, pues tuvimos un crecimiento también bastante fuerte del 21%, ¿no? Entonces realmente es un crecimiento muy fuerte en nuestra generación de caja. Y en la utilidad neta, pues lo mismo, ¿no? Tuvimos un crecimiento en los números contables del 31%, y en lo que son los números de referencia, pues tuvimos un crecimiento de casi 50%. Entonces son realmente números, cifras muy robustas aquí para los resultados de CEMIG, y pues bueno, esperamos teniendo resultados también excelentes para el año del 2022 en función de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, era eso lo que habíamos preparado, y bueno, vamos a esperar aquí a nuestros compañeros de panel, y estoy a disposición ahí me quedo aquí para las preguntas que puedan tener. Va a ser un gusto. Pues nada, pues muchas gracias. Y entonces lo que hacemos es que nos vamos en este momento a Chile y hablamos en concreto con Rodrigo Águila, que es el representante de Rankia en Chile. Buenos días, porque claro, nosotros hemos dicho buenas tardes, pero vosotros son buenos días por allí. Buenos días, Rodrigo. No se te escucha, Rodrigo. Ahí sí. Ahora sí se te escucha. Sí, Buenos bueno, días. aquí ya estamos son las 13:30 horas, así que ya estamos alineados en la tarde, digamos. En la tarde, sí. Sí. Sí, yo estoy en una zona horaria incluso un poquito diferente a la de Santiago de Chile, estamos 1 hora adelantados. Interesante las presentaciones anteriores, así que bueno,
Yo voy a comentaros un poco la situación macroeconómica de Chile, cuáles son las expectativas, cuáles son las precisiones del Banco Central, la tasa política monetaria, el desarrollo del gobierno actual, el nuevo gobierno de Gabriel Boric, y cuáles son las esperanzas también de inversión y la confianza en los mercados a nivel local. Bueno, para comenzar, ya tenemos alto público, interesante, mucha audiencia, así que estamos muy contentos. Bueno, vamos a comenzar hablando del tema en boga en Chile, que es el tema inflacionario. Estamos viviendo una presión inflacionaria que en muchos países a nivel global se está viendo, sin embargo en Chile se está denotando de forma muy importante. El público local no está acostumbrado al término de inflación. Diferente caso sucede, por ejemplo, con países como Argentina, nuestro vecino Argentina, que la palabra inflación es algo que la verdad que es muy natural hablar de ello, con las constantes presiones inflacionarias altas que han vivido en los últimos años. Sin embargo, en Chile nunca ha sido un tema de preocupación. Por lo general, el Banco Central siempre ha podido manejar sus niveles de rango de la banda que no supere el 3% anual de forma muy exitosa. Sin embargo, dada la situación de la pandemia sucedida a nivel global, sumado al contexto del estallido social, que sucedió en octubre de 2019, o sea, meses antes de que se estallara la pandemia, y el conflicto o invasión de Rusia a Ucrania, sumado a fuertes ayudas económicas, retiro de fondos de pensiones que se hicieron en el gobierno anterior, donde se inyectó mucha masa monetaria, mucha liquidez al mercado, ha provocado una inflación galopante bastante profunda que hoy día tiene preocupado al Banco Central, al gobierno actual de Gabriel Boric y, por supuesto, a los que somos analistas técnicos y financieros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, de acuerdo al último IPOM, que es el informe de política monetaria del Banco Central que emite cada trimestre, podemos ver en la siguiente gráfica la inflación total dividida, bueno, en lo que es, en la línea verde nos aparecen los que son los volátiles, que es un dato muy importante porque los volátiles están compuestos por lo que son los índices energéticos y los índices de alimentos no procesados, por ejemplo, frutas y verduras. Estos muestran, por supuesto, una mayor fluctuación porque hay tienen mayor impacto, por ejemplo, por temas, la fruta por temas de temporada, etcétera. Por lo tanto, la variación de precios que puede tener es bastante brusca. De la misma manera, también las energías, gas, luz, etcétera, también muestran estos niveles. Para eso podemos dirigirnos al otro lado, donde vemos la inflación subyacente, donde nos liberamos de los volátiles y podemos ver con mayor claridad cómo se ha ido desarrollando una presión inflacionaria mucho más alta de bienes sobre los servicios, donde la inflación de los servicios se ha mantenido bastante acorde, a pesar de que aún así supera la banda del Banco Central del 3%, acercándose al 5%. Sin embargo, lo que son los bienes superan actualmente al 9% de acuerdo al último índice de abril. La situación es bastante complicada. Para ponerlo en contexto, voy a cambiar aquí la pantallita. Para ponerlo en contexto y comparando con otro índice que es, vamos a ver si se nos cambia bien la pantalla. Sí, se nos cambió bien. De acuerdo bueno, aquí tenemos gráfico de la inflación mensual de una forma ya con gráficos de barra, para tener una visión más práctica. A 12 meses, los 12 últimos meses, vemos que en marzo de 2022 registró un nivel muy alto, llegando al 1,9%. Para este pasado mes de abril, el registro fue de un 1,4%, que es el último dato que nos está acá actualizado en la web del Ministerio de Hacienda. En febrero de 2022 teníamos una esperanza con una leve bajada del 0 al 0,3. Aún así, la preocupación era importante porque teníamos con una inflación interanual bastante alta y con temor a llegar al 10%. Hoy día ese temor ya se hizo realidad. Es 100% seguro que vamos a terminar a fin de año con una inflación superior al 10%. Es decir, no solamente estamos muy por encima de la meta del Banco Central, limitada al 3%, como indicaba al principio, sino que además hoy día vamos a superar, ya tener dos cifras, o sea, superar las cifras. Marzo y abril tenemos las cifras más altas de los 12 últimos meses, hablando de interanual. Entonces, la verdad que es bastante grave la situación. Ahora, tenemos que comparar nuestro IPC con el IMASEC. ¿Qué es el IMASEC? El IMASEC es el índice mensual de actividad económica, es decir, es lo que mide
el desarrollo económico del país. Si bien es cierto, durante el año pasado podemos ver en los meses, digamos, del núcleo, por ejemplo, desde abril hasta septiembre, vemos un IMASEC bastante alto. Pero este IMASEC, durante todavía un periodo muy fuerte de pandemia, estuvo impulsado por los retiros de fondos de pensiones y las ayudas del gobierno a través de un fondo que se llamó el IFE, que fue un bono de ingreso familiar de emergencia, un bono extraordinario de paquetes de ayudas que dio el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno que ya salió, en su momento ayudando a todas las familias, llegando a más del 90% de los hogares chilenos, y donde se inyectó gran liquidez. Esa liquidez ayudó a que la actividad económica se reactive de forma muy fuerte durante el periodo de la pandemia, cuando ya venían muchos negocios sufriendo varias caídas en sus ventas, aumento del desempleo, etcétera. Incluso hay sectores que literalmente vieron empresas caer, por ejemplo, el turismo, etcétera, como se repitió en otros países de la región, incluso también en Europa. Pero el gobierno, por presión política también, hay que decirlo, abrió la billetera, por decirlo de forma coloquial, y también permitió retiros de AFP a través de proyectos de ley lanzados, digamos, en el Parlamento, donde se legisló y con una pelea muy férrea se lograron 3 retiros de fondos de pensiones, lo cual para algunos pensionados significó la pérdida del 30% de su fondo, o para algunos, los que tenían menores fondos, hasta el 100% de su fondo. Es decir, hay gente que hoy día no tiene fondos de pensiones. Nuestro sistema en Chile, a diferencia de otros países, es un sistema de capitalización individual, donde cada trabajador se le descuenta, de acuerdo a la ley del trabajo, el Código del Trabajo, se le descuenta legalmente un porcentaje de su sueldo que va directamente a las pensiones. Y ese porcentaje se va alimentando en base a 2 factores. Primero, a los aportes mensuales del retiro de fondos por parte de su empleador, y B, a través del rendimiento que ésta obtiene en los mercados de renta variable, ya que se invierte en distintos mercados a nivel nacional e internacional. Y así se construye un sistema de pensiones basado en una capitalización totalmente individual, diferente a un sistema que hay en España, donde, por ejemplo, es más social, aquí no. Entonces, esta situación es bastante grave porque, dado que ha habido un retiro importante de fondos, si bien es cierto, se maquilló la situación económica del país, mostrando gran, digamos, actividad económica, donde el comercio estuvo muy feliz el año pasado, hoy día se están empezando a ver todos, se está empezando a pagar la factura, como se dice coloquialmente, de este efecto. ¿De qué manera? Pues básicamente que la actividad económica, como se puede ver en nuestro gráfico de barra, ha ido disminuyendo con una tendencia clara. Sin embargo, volviendo a lo que es la inflación, contrariamente va aumentando, es decir, tenemos una disminución del desarrollo y crecimiento económico y un aumento de la inflación, es una divergencia grave. ¿Qué está sucediendo con esto? Bueno, básicamente el Banco Central de Chile está aplicando a través de su TPM, que es la tasa de política monetaria, que en el fondo es la forma en que el Banco Central tiene el deber, y también es la herramienta constitucional que el Banco Central tiene para poder aplicar tasas de interés, aumentándola o disminuyéndola de acuerdo a sus objetivos digamos, de banda de control de inflación. En este caso, como estamos superando el 3% por lejos, el deber constitucional y obviamente y la decisión del gobierno del Banco Central ha sido aumentar la tasa de política monetaria. Este aumento ha sido gradual. Como repetía al principio, no es una situación normal que en Chile haya problemas inflacionarios. Eso no se conoce desde la época, básicamente de la época de la UP, cuando fue gobierno de Salvador Allende, antes del golpe militar. Después, durante el periodo 2008-2009, debido a la situación de la crisis a nivel mundial que ya conocimos, de la crisis subprime, hubo también un pequeño aumento de la inflación, pero nada grave. Lo que estamos viendo ahora son niveles que superan en los últimos 30 años, o sea, son niveles bastante graves. Es por eso que el Banco Central de Chile, como una medida fuerte, ha ido aumentando a medida los últimos datos se han ido dando del IPC, ha ido aumentando su tasa de política monetaria. En la última aplicación llegó a un aumento de 125 puntos base sobre ya 700 puntos anteriores, es decir, del 7% pasamos al 7.25% de tasa de política monetaria. Un nivel muy alto, lo cual obviamente detiene todo lo que es la liquidez para el acceso a crédito,
los créditos hipotecarios aumentan, las dificultades, hay un problema también de profundidad de liquidez en el mercado. Por tanto, cosas tan naturales que era para los chilenos como conseguir tasas de crédito hipotecario al menos del 3% anual, hoy día básicamente ya no existen. Estamos viendo tasas arriba del 5 y tanto, y va hacia arriba. El aumento de la unidad de fomento de la UEF, que es una herramienta que se utiliza acá, que fue creada en la década de los 60 mediante el decreto supremo del presidente Eduardo Frei Montalva, también está habiendo un efecto importante. De hecho, se espera de que la UEF, que hoy día está en 32.000 pesos y algo, en pesos chilenos, supere los 35.000 pesos a fin de año, si no es posible detener la inflación. La UEF se alimenta con el IPC y varía de acuerdo a eso. Por tanto, las proyecciones no son para nada positivas. ¿Qué nos ha ido ayudando un poco? Bueno, también hemos ido perdiendo a nivel de divisa, hemos ido poniendo la guerra contra el dólar, donde hemos llegado a máximos históricos. Estamos, de hecho, en la banda de máximos históricos de peso del dólar. Para dar una idea, alrededor del año 2013 el dólar estaba más o menos en 500 pesos chilenos, hoy día estábamos en los 860. Es totalmente una diferencia bastante importante. Aún así, hay confianza todavía, pero hay otros eventos a nivel político que han ido repercutiendo negativamente en la situación. Cuando fue el estallido social al segundo semestre de 2019, hubo una gran fuga de capitales. Muchos poseedores de capital tuvieron miedo de la inestabilidad política que se estaba viviendo en el momento en el país y pues enviaron su dinero fuera de Chile. Según cifras del Banco Central, fueron sobre 60.000 millones de dólares. Primero se había hablado de 50.000 millones de dólares, finalmente hoy día se habla de 60.000 millones de dólares que se han fugado del país. Y eso obviamente ha repercutido a la inversión local. Y sumado a ello, y producto del estallido social, nació un proceso constituyente donde actualmente una asamblea está redactando una nueva constitución política. En esta nueva constitución política se están fijando la Carta Magna, las nuevas reglas del juego con la cual se va a dirigir el país. Y por tanto estamos en un periodo que, sumado al efecto del alza de precios por la inflación del conflicto Rusia-Ucrania, sumado por los vestigios que queda de la pandemia, sumado por la inyección de liquidez fuerte por los retiros de AFP, por los IFEs otorgados por ayudas económicas del gobierno a través del IFE, etcétera, una inflación que es difícil de contener versus un crecimiento económico que va muy ralentizado. Las expectativas y lo que es la percepción de gente de calle es bastante importante también, porque la verdad es que tenemos un gobierno nuevo que lleva 2 meses y fracción, que se ha venido con muchas expectativas por parte de la ciudadanía. Este gobierno ganó con un 55% de votación en segunda vuelta, una votación muy alta desde el regreso de la democracia, la más alta de hecho. Sin embargo, la situación económica está empujando a generar grandes presiones por parte de la ciudadanía hacia el gobierno, buscando en consecuencia cómo pueden lograr mejores resultados. De hecho, la gente está pidiendo otros retiros de AFP, fue negado un retiro de AFP porque ya el presidente Boric, por la asesoría que tiene a través de su ministro de Hacienda, que fue presidente del Banco Central, sabe que cualquier otro retiro adicional o ayuda económica brusca podría empeorar la situación inflacionaria en el país. Sin embargo, la presión ciudadana es muy importante. Ahora, por otro lado, la Convención Constituyente o Convención Constitucional, que son la gente que está redactando esta nueva Constitución, está temiendo por un rechazo. Las nuevas encuestas determinan de que este nuevo proceso, esta nueva Constitución podría ser rechazada el día 4 de septiembre, cuando se va a ir a plebiscito a nivel nacional con voto obligatorio. En caso de que sea rechazada la nueva Constitución, nos quedaríamos con la Constitución actual, que es la Constitución de 1980, que sufrió modificaciones en 2006-2007. Y en caso de que sea aprobada, se aprobaría una nueva Constitución con las nuevas reglas del juego, lo cual genera mucha incertidumbre para los inversionistas extranjeros. El mejor escenario que yo veo a corto plazo es que la nueva Constitución sea rechazada el día 4 de septiembre. Eso provocaría de que volvería por lo menos confianza al inversionista extranjero para que vuelva a inyectar mucha liquidez y a reactivar la actividad económica. Ahora, por otra parte, tenemos un tema no menos importante que es cómo contener la inflación. El Banco Central, por su parte, está haciendo todo lo que está en su herramienta a través de la tasa de política monetaria, aumentando los niveles de interés.
pero es necesario que aumentemos la productividad como país para ir conteniendo poco a poco esta inflación y que no se nos siga escapando de las manos. En conclusión, veo que a corto plazo Chile va a tener una situación bastante complicada por temas inflacionarios. Actualmente se está viendo con alimentos como, por ejemplo, el pan, que es un alimento base, somos el país per cápita de mayor consumo de pan a nivel mundial, y también el aceite, producto de la producción en Ucrania. Entonces, vamos a tener una situación complicada a nivel inflacionario en todo lo que resta del año. Esperamos que el crecimiento económico sea mejor en el segundo semestre y en el 2023 y que la situación inflacionaria se vaya reduciendo, relajando, desinflamando esta situación para segundo semestre y también para 2023, para que ya para 2024 podamos ir regularizando la situación país. También todo va a depender del resultado del plebiscito del 4 de septiembre referente a si aceptamos como país o rechazamos la nueva propuesta de constitución que en este momento se está elaborando. Eso sería el contexto a nivel nacional y, bueno, la situación macroeconómica de Chile. Ahora le paso la palabra a Jesús González Nieto, que nos va a comentar el Mercado Latibes, es el director gerente del Mercado Latibes y, bueno, pues nos va a hablar del mercado y de la situación en que se encuentra el Latibes. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y a los amigos de Rankia. Yo tengo 3 mensajes o 4 nada más. Lo primero es explicaros qué es Latibes. Muchos estáis familiarizados, pero otros no. Y voy tan rápido como un mercado donde se pueden negociar valores latinoamericanos, pero con la misma infraestructura que tenemos para los valores españoles, es decir, a través de vuestro intermediario bursátil habitual, con vuestro banco depositario, cotizan a través del SIBE, del Sistema de Interconexión de la Bolsa Española, y por supuesto cotizan en euros. Es decir, que no hace falta irse de viaje a Chile, a Argentina, a Perú, a México, etcétera, y ni siquiera a Brasil, aunque nos gustaría ir todos, pero no hace falta, lo podemos hacer aquí en euros y con nuestros intermediarios habituales. Los mismos derechos políticos y económicos que tienen las acciones en origen son las que se negocian aquí, es decir, es totalmente fungible, son las mismas acciones. De hecho, si alguien quisiera, no es habitual, pero comprar unas acciones en la bolsa en Sao Paulo y traerlas aquí para negociarlas, lo puede hacer, y viceversa, o en México, o en etcétera. Es, aparte de sencillo, es líquido en el sentido de que siempre va a haber, con un par de excepciones de los valores argentinos, un market maker, un especialista, que va a estar dando contrapartida por defecto. Luego, pues todas las operaciones que se puedan generar. Y desde luego, para operaciones de inversores como los que hoy nos escuchan, de inversores retail, es perfectamente eficiente, con posiciones mínimo de 20.000 euros diarios y con buena profundidad en los valores más grandes. Hay, como ahora veremos, algunos especialistas que llamamos nosotros market makers que los ayudan. ¿Qué compañías están aquí? Está bien. ¿Qué compañías están aquí? Pues sobre todo compañías brasileñas y mexicanas, como es lógico, porque están ahí los principales valores y son los principales mercados. Simbólicamente hay un valor BBVA Argentina, hasta hace poco Santander Río, pero está ahora en trámite de suspensión de exclusión, y un valor peruano que es Volcan Minera, ¿vale? Los valores, los más grandes, desde luego, son los brasileños y los mexicanos, como vamos a ver ahora en la siguiente diapo, porque si lo comparamos con empresas cotizadas en bolsa española, fijaos que la compañía más grande que cotiza con diferencia en nuestra bolsa no es Iberdrola, ni es Inditex, ni es el Banco Santander. Es una compañía de mineral de hierro brasileña inmensa que se llama Vale, ¿no? O Vale do Rio Doce. Esta compañía, el primer productor de hierro en pellets del mundo, ¿no? Y tiene un market cap de más de 80.000 millones de euros. Pero Petrobras no le anda a la zaga, estaría al quinto en el ranking de los principales valores, con casi 50.000 millones de euros. América Móvil más de 40.000, desde luego mucho más
capitalizado con un tamaño mucho mayor que Telefónica. Banorte y Bradesco, dos grandes bancos de México y de Brasil respectivamente, también están en el top 20, y una compañía de distribución mexicana que también cotiza en la TIBEX del grupo Salines, que se llama Electra, que capitaliza más de 12.000 millones, es más grande que Acciona, por ejemplo. Es decir, son valores muy grandes, con una profundidad, con una liquidez muy potente en el mercado de origen, y esa liquidez se traslada a la TIBEX a través de los market makers, de los especialistas, como podemos ver. Si me pasas, esto es. Y hay 3 especialistas, puede haber más, es un mercado abierto totalmente. BBVA es el más conocido, Auriga Global Investors, que se ha especializado en valores brasileños, y debo decir que opera en tiempo real absolutamente eficiente, y GPM, que también tiene algunos valores mexicanos. Seguimos. Para seguir el mercado, la verdad es que es muy fácil. Nos hemos empeñado en que tenga visibilidad, y lo que hemos hecho es construir unos índices en colaboración con FTSE International, que son el FTSE Latibex All Share, donde están todas las compañías cotizadas en nuestro mercado, el FTSE Latibex Top, que son 15 los valores más importantes, más líquidos, los que he mencionado y algunos otros más, y en concreto en Latibex Brasil, por ser el país que más representación tiene, y son los cotizados brasileños más líquidos, ¿no? Son incluso índices que son subyacentes para derivados. Su operativa y su rendimiento, como hemos visto hace un momento y desde luego en los últimos años, ha sido fenomenal. Desde el año 16 subió un 140%, ¿no? Y yo creo que eso lo voy a dejar también para nuestro amigo Miguel Ángel y nuestro amigo Alejandro, pero la verdad es que los últimos 2 años, desde la bajada de la pandemia, el comportamiento ha sido espectacular. Yo creo que aquí viene el mensaje principal. Hay que estar siempre atentos a la TIBEX, porque es la manera de diversificar cartera en valores que conocemos, ¿eh? Y de estos todos los valores nos están sonando: Electrobras, Petrobras, Banorte, etcétera. No creo que se pueda decir lo mismo de un valor, no sé, chino o japonés. Nadie sería capaz de replicar media docena de nombres de estos países. Nosotros creo que tenemos esa oportunidad por esa información que podemos compartir. Además, yo diría que es una inversión contracíclica que puede aplanar el riesgo de la cartera. Esto seguro que nuestro amigo Alejandro lo puede explicar mejor. Y por último, yo les invito a bucear un poco en la web de la TIBEX, porque tenemos toda la información que estos valores están presentando en los mercados de origen, absolutamente toda. Es más, hemos hecho un esfuerzo y recientemente, lo tenemos un poco en pruebas todavía, estamos replicando exactamente en el mismo momento, al mismo día, toda la información que estos valores ponen a disposición de sus comisiones de valores en cada uno de estos países, lo cual hace muy eficiente esta información. Y además añadimos algunas firmas de análisis numérico, de análisis de datos estadísticos, que son Morningstar, que yo creo que todo el mundo la conocéis, y Economática, que es una especie de Morningstar especializado en América Latina, con quien tenemos un acuerdo y donde todos los valores se pueden ver con todos sus estadísticos, toda su información financiera. Yo creo que merece la pena, repito, estar aquí. Miguel Ángel, yo con eso os dejo hablar a vosotros, que sois los más interesantes, y me ofrezco, por supuesto, para lo que necesitéis. Pues nada, pues oye, muchas gracias. Hay una pregunta ahí sobre la unión de las bolsas, que échale una ojeada porque seguramente que a lo mejor te toca a ti. Muy bien. Bien, muy bien. Pues pasamos ahora a Alejandro Varela, que es gestor de Renta 4 y que gestiona exitosamente el Fondo de Latinoamérica de Renta 4, que yo aconsejo tener parcialmente, incluso para perfiles que no sean, quiero decir, incluso moderados, siempre que sea una parte reducida.
Exacto. Si ya se ha Luego, si resuelto. queréis, le echamos un vistazo muy rápido a las características del fondo. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, suscribir una a una casi todas las palabras que ha comentado Jesús aquí. La renta variable latinoamericana es muy interesante, nos sirve para diversificar carteras. Y bueno, este año la verdad es que hemos visto a los mercados latinoamericanos proporcionar unas rentabilidades que han supuesto un alivio para muchos inversores. Vamos a intentar compartir pantalla. Vamos a ver. Voy a seleccionar la pantalla. En este caso estamos hablando de esta aquí. Vamos allá. ¿Me confirmáis si lo veis? Sí, lo vemos ahí, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Muy bien, pues nada, fijaros, este año pues buen comienzo para la región, mientras el resto del mundo pues con una caída media del 15% hemos tenido rentabilidades en euros, tanto en Brasil, por ejemplo, Colombia y Chile, rentabilidades que se acercan al 20%, Perú también con una rentabilidad muy importante. La verdad es que este año la mayor fuente de rentabilidad, hay que decirlo, también que viene del componente de la divisa, ¿no? Hemos tenido una fuerte apreciación de las divisas atraídas por los mayores tipos de interés. Hay que recordar que los bancos centrales latinoamericanos el año pasado ya hicieron un ajuste muy importante en sus políticas de tipos de interés y bueno, esto unido al comportamiento tan extraordinario de los precios de las materias primas, pues es lo que ha hecho que todos los flujos hayan ido hacia la región, ¿no? También, por otro lado, digamos que el inversor ha percibido un menor riesgo político. Probablemente Latinoamérica sea la región más alejada, ¿no? O por lo menos que como el inversor percibe que, bueno, pues que prácticamente Latinoamérica, el tema este de la guerra de Ucrania, conflictos geopolíticos donde otras naciones están mucho más implicadas, ¿no? Tanto la Unión Europea, China, incluso Estados Unidos, bueno, pues Latinoamérica de alguna manera ha servido un poco de oasis, de refugio y además se ha visto pues muy beneficiada por ese entorno de las materias primas con precios fuertemente al alza, ¿no? Destacan el comportamiento de los mercados pues peruano y chileno, ¿no? Especialmente que han conseguido sobreponerse a cierta inestabilidad desde el punto de vista político, ¿no? Que quizá es una de las principales dudas que nos genera la región. Bueno, dicho esto, lo que sí que hemos visto es que el contexto general, donde los tipos de interés están al alza, ¿no? Como consecuencia de esos problemas de inflación que se han citado anteriormente, pues han supuesto un viento de cara muy importante unido a otros factores, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que pues, haya nuevos confinamientos en China o que bueno, las cadenas de suministro estén teniendo problemas, cuellos de botella. Todos estos factores que están íntimamente relacionados pues han terminado por ocasionar una disminución, ¿no? En las expectativas de crecimiento a nivel global. Ahí tenéis en pantalla las previsiones de ahora de primavera del Fondo Monetario Internacional, donde pues podemos ver, ¿no? Que el mundo va a pasar a crecer ya al entorno del 3,6% y Latinoamérica, que venía creciendo por encima del 6%, pues en términos generales va a crecer por debajo del 3%, ¿no? Lo cual, bueno, pues resulta decepcionante, aunque también es cierto que, bueno, las bolsas adelantan rápidamente todas estas expectativas, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que con las correcciones que estamos viendo ahora generalizadas en los mercados, podemos ya, digamos, sentir que las bolsas se están acomodando a un nuevo escenario de menor crecimiento, ¿no? Ya un poco poniendo el foco en la región sudamericana, pues tenemos que para el año que viene probablemente vayan a destacar regiones como Colombia o una región como Perú y los crecimientos van a ser más discretos pues en Chile o, por ejemplo, en México, ¿no? En Brasil especialmente yo creo que, bueno, afectada también un poco por esos procesos electorales que yo bajo mi punto de vista va a ser probablemente lo que mueva un poco la aguja en el segundo semestre, ¿no? Todo el tema político. Bueno, sobre las materias primas, deciros también, tranquilizaros, ¿no? En el sentido de que las materias primas, bueno, es un factor positivo para la TAM hasta cierto punto, ¿no? Como escuchaba hoy, por ejemplo, pues, el hecho de que los tipos de interés suban o se normalicen, pues es algo positivo siempre que no nos genere un problema de crisis, ¿no? De crisis profunda, ¿no?
o de recesión. Pues con las materias primas pasa lo mismo, que los precios de las materias primas suban, pues están muy bien para la región, siempre que no supongan después un problema pues extremo, ¿no? de inflación que nos lleve a tipos de interés más altos, que nos lleve después a una crisis de demanda importante, ¿no? Por lo tanto, lo que sí que os puedo decir es que yo ya estoy viendo que algunas materias primas, como es lógico, van a empezar a moderar sus crecimientos. Ya estamos viendo, pues ya, por ejemplo, el barril de petróleo que estaba más cerca de la zona de 130, ahora está más cerca de la zona de 100. Estamos viendo pues materias primas como el aluminio, como el cobre, pues disminuir paulatinamente también sus precios, ¿no? Bueno, he traído esta diapositiva para que se vea visualmente lo que ha supuesto, ¿no? El problema de la inflación y por qué los bancos centrales están yendo detrás del mercado, ¿no? Corriendo en la subida de tipos de interés, ¿no? El problema de inflación, pues aquí se ve muy claro, ¿no? Durante bueno, probablemente cerca más de una década, aquí solo he traído 5 años, pues los precios se han mantenido en unos niveles bastante controlados y hemos visto ahora mismo cómo se disparan. Aquí también visualmente tenemos los tipos de interés en América Latina, como hemos visto que, bueno, pues ya en términos conjuntos, prácticamente todos los tipos de interés están por encima del 4%, incluso Brasil tiene tipos de interés por encima del 12%. Como digo, esto creo que ha sido un driver para las divisas y, bueno, pues es uno de los factores también que nos pueden ayudar a obtener una buena rentabilidad en los mercados sudamericanos. Como digo aquí, el comportamiento de real brasileño, por ejemplo, más 18% este año frente al euro, o el sol peruano, más 14% este año frente al euro, ¿no? El peso mexicano. Todas las divisas en general se han apreciado, con la única excepción del peso argentino, porque, bueno, pues es una divisa que se encuentra muy afectada, ¿no? Por el proceso inflacionista perpetuo, ¿no? Que vive la región argentina. Bueno, aquí en esta diapositiva tenéis un poco los pros y contras, ¿no? De invertir en la región. Creo que hay una serie de riesgos que van a persistir. Uno es el riesgo político. Recordar que, bueno, tenemos elecciones ahora a final de mes en Colombia, tenemos elecciones en octubre en Brasil. Se va a producir un giro previsiblemente hacia políticas de izquierdas. En el caso de Brasil, bueno, yo puedo comentaros también que bueno, en el año 2009, Brasil, de la mano del gobierno de Lula da Silva, pues también tuvo una época de esplendor, ¿no? Por lo tanto, tampoco es una verdad absoluta, ¿no? Que cuando hay un gobierno de izquierdas tengamos que tener unos mercados que nos vayan a hacer un daño excesivo, ¿no? Todo depende de las políticas que se puedan luego llevar a cabo, ¿no? Y de cómo estén compuestas las cámaras legislativas y, bueno, de todos los proyectos que se aprueben, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que es cierto que va a haber volatilidad en el segundo semestre, bastante volatilidad, y por lo tanto, pues va a haber que ser prudente. Nosotros estamos posicionando nuestro fondo para que bueno, pues un poco se elimine, ¿no? Este tipo de riesgos, ¿no? Riesgos que, como digo, son también a nivel cíclico y vienen un poco provocados por los altos niveles de inflación. Por otro lado, sí que hemos visto un interés renovado por la renta variable latinoamericana, una entrada de flujos muy notable, muy importante, unos mercados que todavía están atractivos por valoración. Por ejemplo, ahora mismo leía en Bloomberg hace 5 minutos, más de las 2/3 partes del mercado chileno, por ejemplo, están cotizando por debajo del valor contable. Bueno, qué duda cabe, son ratios muy atractivos y hay una oportunidad, ¿no? En términos relativos, por valoración, los mercados latinoamericanos son bastante atractivos. Y luego es una región que está muy bien posicionada desde el punto de vista de los retos tecnológicos que tenemos que abordar todos, la sociedad en nuestro conjunto, la sociedad occidental, las naciones desarrolladas. Tenemos una serie de retos, una hoja de ruta que vamos a afrontar para lo que necesitamos de esa materia prima y de ese mercado laboral también latinoamericano, ¿no? Bueno, de Brasil ya hemos comentado. Bueno, oportunidades. Nuestro fondo, como sabéis, es un fondo bastante conocido. Lo ha comentado Miguel Ángel Cicuéndez. Es un fondo, bueno, para perfiles tolerantes, pero muy válido para complementar carteras. Es un fondo 4 estrellas Morningstar. En contra de lo que la gente puede suponer de malos rendimientos en la región latinoamericana, pues aquí vemos que la mayor parte de los años este fondo proporciona rentabilidades de doble dígito positivas,
tenemos ahí la excepción del año de la pandemia con una caída del 14%, pero en general, bueno, pues es un fondo que lo está haciendo muy bien, que bate sistemáticamente a su benchmark por muchos puntos. Bueno, en 2021 fue el fondo más rentable de la categoría de renta variable latinoamericana, a un año también. Es el mejor fondo a 10 años de la categoría de renta variable latinoamericana. Y bueno, la clave del éxito es tener una filosofía muy clara de inversión, muy fundamental, comprar todos esos valores que ha comentado antes mi querido amigo Jesús, grandes valores de gran capitalización, compañías con una contrastada experiencia en sus respectivos negocios. Es un fondo que está muy compensado entre las dos grandes áreas geográficas, que son Brasil y México. Hemos tenido también el año pasado, y ha sido una gran fuente de rentabilidad, nuestras inversiones en Colombia, y tenemos también inversiones en Perú, en Chile y en Argentina. Pretendemos que no sea un fondo muy cíclico, también como decía Jesús, creemos que hay grandes compañías de corte defensivo, compañías de crecimiento, compañías también, digamos, de gran calidad de capitalización que van añadiendo rentabilidad en modo compuesto, y no es un fondo para nada de compañías mineras. Por lo tanto, este año lo vamos a hacer bien, pero lo vamos a hacer bien porque contamos con todo el año, ¿no? Este año quizá... El año pasado fue un año extraordinario, este año está siendo un poco más discreto, pero porque nosotros volcamos mucha inversión en muchos motores, ¿no? Nuestro fondo tiene que funcionar para el inversor que va a medio y largo plazo y en cualquier circunstancia. No vivimos de las rentas de invertir un año en mineras o un año en petroleras. Queremos invertir en todas las compañías que nos van a dar rentabilidad porque la economía latinoamericana es una gran economía, ¿no? Entonces, estamos muy diversificados. Invertimos no solo en materiales básicos, también en servicios financieros, en consumo defensivo, en fin, un fondo muy, muy diversificado. Y aquí tenéis las compañías en las que más invertimos, ¿no? El top 10 de posiciones, pues compañías como Petrobras, como Verdau, como FEMSA, como Vale do Río. Bueno, veis que muchas de ellas son cotizadas en la TIBEX, compañías como Copel, tenemos, bueno, también Minas de Gerais, que también la ha presentado antes nuestro compañero, pues también la tenemos en cartera. Tenemos Qualitas. En definitiva, es un fondo muy compacto, con un gran número de compañías muy interesantes y, bueno, pues la verdad es que es siempre una buena oportunidad para diversificar tu portfolio de fondos teniendo exposición a un área geográfica que suele sorprendernos, como lo está haciendo este año. Y sin más, pues os dejo con Miguel Ángel, que tendrá muchas cosas que contarnos. Pues nada, muchas gracias, Alejandro. Pues sí, tengo muchas cosas, pero dada la hora que es, voy a ir raudo y veloz porque tenemos preguntas para todos los panelistas. Entonces, me lanzo ahí. No sé si se está compartiendo ahora mismo en concreto los gráficos. Vamos, ahora porque sí. quería... Sí, ahora sí, perfecto. Bien, bueno, pues muchas gracias. Bien, bueno, pues como siempre voy a ir de lo general a lo concreto y a cierta velocidad, pero vamos, no por ello voy a dejar de dar los consejos que tengo que dar. ¿Dónde estamos ahora mismo en el mercado desde la última vez que nos vimos en noviembre? Pues ya anticipaba yo allí en ese punto que creía que estábamos haciendo techo y bueno, no estuvo muy lejano porque lo hicimos entre noviembre y diciembre y los mercados, pues desde ahí han entrado en una fase bajista. Aquí tenemos el S&P, que tiene los 500 valores más líquidos del mercado estadounidense y, bueno, pues se está acercando hacia la zona de los 3.800, donde dicen que la Reserva Federal tiene una opción de venta donde puede que se pare ahí la caída. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? Pues en Europa también estamos asistiendo a correcciones no tan importantes porque tampoco subimos tanto. Y aquí en España, aquí he puesto el Eurostock 50, donde se ve que hemos caído, pero no tanto como se ha caído en el S&P 500. Ellos habían subido mucho más. En España, gracias a Brasil y a México y a las revalorizaciones que ha tenido el real y el peso, bueno, pues esto nos ha venido muy bien para las compañías españolas para que dieran mayores beneficios, porque al fin y al cabo, pues claramente a Telefónica le viene muy bien que el real se le revalorice contra el euro
y al Banco Santander, a BBVA, Iberdrola, a todos los que están en concreto en la región iberoamericana. Y entonces, bueno, pues esto, si nos vamos y vemos el real, pues fíjense el euro real brasileño. Como verán, desde el mes de noviembre que tuvimos la conferencia no ha hecho más que subir. Aquí cae porque es euro real. Ahora está asistiendo a un cierto rebote al alza el real, o sea, el euro contra el real, pero bueno, nosotros creemos que es tras una caída tremenda del euro, bueno, pues está habiendo un cierto rebote. Pero la tendencia es claramente alcista para el real. El peso mexicano pues está en la misma tónica y esto, fíjense, curiosamente, teniendo en cuenta que ahora las bolsas, tanto la brasileña como la mexicana se están acercando al origen de donde empezaron en el año, sin embargo, por la circunstancia de la divisa, en el Latibes, que se lo pongo aquí, hemos asistido a una cierta corrección, pero bueno, nada relevante. Por supuesto que es relevante y hemos corregido pues un 40% de la subida, cosa que podría ser hasta algo normal en una tendencia alcista, pero nada que ver con lo que ha pasado en el Bovespa y en el índice mexicano. Ahora, centrándome ya en los valores del Latibes, yo les diría, bueno, les voy a decir cómo estamos nosotros. Hay una SICAP que asesoro que se llama Eurohispano Opción y SICAP, donde tengo ciertos valores del Latibes y luego con clientes individuales, y yo sigo manteniendo posiciones en valores del Latibes, es decir, valores como Petrovaras, CEMIC, Bradesco, pues han tenido un comportamiento espectacular en los últimos meses y, bueno, aunque haya habido en algún cliente alguna reducción de posiciones porque las ganancias eran muy grandes, en general seguimos manteniendo posiciones en Latibes. Ahora mismo, pues en Alfa, esta es una acción mexicana, nosotros estamos fuera porque, bueno, estamos asistiendo a esta corrección y digamos que nos hemos salido. En América Móvil hemos reducido posiciones. En Bradesco, pues mantenemos ciertas posiciones, pero con cierta reducción, básicamente por la corrección que ha tenido el Bovespa en general, aunque se haya mantenido la divisa bastante fuerte. En Bradespar, pues también hemos asistido a una corrección y estamos a la espera de volver a entrar, a ver si cogemos una subida como la que tuvimos en el mes de noviembre. En Bradespar preferentes estamos en el mismo punto. Braskem, bueno, pues Braskem está ahí en una fase de corrección haciendo un lateral y bueno, vamos a ver si se mantiene por encima de esta zona de 7, que ahí es donde tendríamos la zona de stop. CEMIC, bueno, pues corrigiendo, fíjense cómo está el gráfico, porque en muchos sitios lo verán de otra manera. Yo le he corregido, bueno, pues el hecho puntual que nos comentaba Antonio que ha tenido, y bueno, pues es un valor que ha tenido una revalorización bastante relevante y nosotros lo seguimos manteniendo en cartera. Oye, los dividendos que está dando y tal, esto es muy difícil de encontrar por aquí, por Europa, este tipo de dividendos. Con lo cual estamos contentos y mantenemos posiciones. EDP también es un valor que nos gusta y que nosotros mantendríamos posiciones. Lo que es Electrobras, sí, efectivamente, bueno, pues también ha corregido y de momento mantenemos posiciones. Nosotros estamos más bien en las preferentes, más que en las ordinarias de Electrobras. Gerdau, pues también ha corregido, aquí nos hemos salido. Electra, estamos fuera. En Petrobras, pues bueno, de momento con la revalorización que ha tenido el petróleo y con la revalorización tengan en cuenta que Petrobras en el mes de noviembre lo teníamos en la zona de 4,25 y ahora está en 6,46. Ha cerrado hoy, con lo cual pues la revalorización ha sido realmente espectacular y brutal. Estamos también las preferentes. En Televisión Azteca pues está alcista, se mantienen posiciones. Usiminas
pues nos ha sacado el stop. En concreto, en Vale nos ha sacado también, ha roto la media de 200 y bueno, había tenido una revalorización muy importante. De momento estamos esperando a entrar porque es una gran empresa y como hemos dicho, pues bueno, la importancia que tiene por capitalización. Y en Volcán Minera estamos fuera. Y este ha sido el repaso en concreto a lo que es todos los valores del índice de la TIBEX. Entonces, yo creo que directamente vamos a entrar. Nos hacen una pregunta y nos dicen que si es muy riesgoso, utilizan esta expresión, invertir en Latinoamérica. ¿Y qué perfiles se pueden permitir invertir en Latinoamérica? Yo empezaría por Humberto. ¿Es muy riesgoso entrar en Latinoamérica? ¿Y qué perfiles pueden entrar? No, bueno, definitivamente, obviamente, entre este análisis de la gestión del riesgo hay que saber qué activos, pero en el caso, y yo les hablo del caso de México, hay compañías bastante sólidas con buenos fundamentales y bueno, haciendo una estrategia, un análisis, se puede tener un portafolio sin mucha volatilidad. Por ejemplo, en el caso de México, una acción que me gusta mucho a pesar del comportamiento de las últimas sesiones es Walmart. Walmart, el caso de Bimbo también, son emisoras que, bueno, las empresas cuentan con una solidez financiera, son grandes compañías en el país, y si nos vamos a los gráficos, pues no tienen gráficas muy limpias, tienen tendencias muy limpias. Entonces, si se puede seleccionar el activo ideal, el activo correcto, yo creo que es podrían representar buenas inversiones en los portafolios de inversión y disminuyendo el riesgo. Obviamente, sabemos que la gente que invierte en renta variable tiene un cierto grado de aversión al riesgo, pero en el caso de México se puede formar un portafolio con empresas sólidas. Muchas gracias, Humberto. Antonio, ¿cómo lo ves tú? ¿Es muy arriesgado invertir en Brasil? Pregunta general, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Bueno, Miguel, yo creo que hay siempre que considerar que estamos hablando de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos la misma estabilidad económica que Europa, ¿no? Pero dicho eso, yo veo aquí los fundamentos de la economía brasileña bastante sólidos, ¿no? Podemos tener un poco más de volatilidad, eso es verdad, pero nosotros sabemos que bueno, volatilidad también trae oportunidades, ¿no? Entonces es cuestión de, como bueno, ustedes lo hacen muy bien, pues de seguir aquí las informaciones, los fundamentos de la economía y bueno, yo pienso que está tranquilo, ¿no? Saber analizando y sabiendo en lo que estamos considerando. Bueno, y ya, bueno, dicho esto, importante considerar en Brasil, como lo dije antes, que es un año de elecciones, ¿no? Y un año de elecciones especialmente polarizado como este año que debemos vivir aquí, va a ser un año en el que bueno, vamos a ver un poco más de volatilidad, pero de nuevo, volatilidad, pues es también oportunidad, ¿no? Así lo veo. Pues muchas gracias, Antonio. Rodrigo, dice Alejandro que él ve oportunidades en Chile, porque, bueno, se ha quedado bastante barato. Eso he entendido que decías, Alejandro. ¿Tú, Rodrigo, cómo lo ves? Pues bueno, escuchando el análisis que tenía Alejandro acerca de la situación en Chile, es verdad que estamos ante un contexto político que ha generado un poquito de dudas en el último tiempo, desde el estallido social hasta la actualidad y la Convención Constitucional, como daba en mi presentación. Sin embargo, hay que aceptar de que, a pesar de que es un nuevo gobierno de izquierda, se temía que pudiese ser mucho más radical de lo que ha sido. De hecho, se ha mostrado y se está mostrando siendo muy mesurado. Tenemos un ministro de Hacienda también que fue presidente del Banco Central, que es Marcel, y por tanto, la verdad que la dirección del gobierno está siendo bastante mesurada y está empezando a generar confianza en los mercados. Así que yo creo que la verdad que Chile, si bien es cierto, ha sido azotado por un tema de conflicto civil político en el último tiempo, creo que se va a volver a reubicar como una muy buena economía con mucha solidez y con empresas que cotizan en bolsa, en la Bolsa de Santiago, que son muy grandes, como Grupo Falabella, como Grupo Soquimich, Ripley y muchas empresas en distintos sectores. Así que creo que a largo plazo el riesgo se disminuye y la verdad que diversificando bien,
en empresas que tengan bajo nivel de deuda, buenos rendimientos y buena valorización respecto a su precio actual, creo que el riesgo es casi nulo. Muchas gracias, Rodrigo. Yo siempre digo que un abuelo puede invertir para un nieto muy tranquilo, aunque tenga un perfil moderado, en el fondo de Latinoamérica que lleva Alejandro Varela en Renta 4, incluso en el Latives, porque es una apuesta a medio y largo plazo muy buena, porque si no, a medio y largo plazo la volatilidad disminuye y creo que puede conseguir rentabilidades bastante interesantes. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Cómo lo ves de arriesgado y cómo ves lo que digo? Bueno, yo creo que voy a decir lo que digo en todos los seminarios, ¿no? Que la renta variable latinoamericana y el Fondo de Renta 4 Latinoamérica son un pura sangre, ¿no? Es como un caballo que te puede ganar la carrera pues metiendo ese estirón, ¿no? Cuando toca, ¿no? Cuando toca acelerar, ¿no? Y yo creo que este año lo hemos comprobado. No es arriesgado, yo creo que todo depende del horizonte temporal que utilices para tu inversión. Lógicamente, no son valores ni mercados en los que se pueda invertir pues para plazos cortos. Creo que donde se le saca brillo realmente a este tipo de activo son en plazos más largos. Jesús también ha mostrado una diapositiva con unos rendimientos en muchos años extraordinarios, ¿no? en los índices Latibex. Y yo creo que simplemente pues hay que hacerlo de manera prudente, de manera diversificada, como nosotros tratamos de hacerlo, combinando inversión en varios países, jugando un poco con el atractivo relativo de las valoraciones y siempre en grandes compañías con experiencia contrastada, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros, tampoco tiene gran secreto. Intentamos pues no especular mucho con los valores, sino hacer inversiones a medio y largo plazo. Y yo creo que ese es el secreto del éxito y por eso estamos ahí arriba del ranking y estamos como mejor fondo de 10 años. Por lo tanto, yo creo que es la manera en que hay que hacerlo. Pues muchas gracias, Alejandro. Ahora una pregunta para Jesús. Nos preguntan que si el Latives tiene previsto alguna salida de algún valor próximamente en este año. Pues hemos tenido hace relativamente poco, en el mes de octubre, una eléctrica de Brasil, EDP Brasil, y no puedo desvelar la noticia, pero estamos trabajando en un expediente de otra compañía, también brasileña, por cierto, para incorporarse seguramente el mes que viene. O sea que, bueno, parece que hay ahí algunas novedades, Lo que está ocurriendo en el resto de las bolsas latinoamericanas en cuanto a salidas a bolsa, IPOs, es diferente, ¿no? La verdad es que el año pasado, parte del anterior, han sido muy buenos, con un número alto de incorporaciones, sobre todo en Brasil, más bien en el mundo fintech, etcétera. Pero este año, pues igual que está pasando en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, etcétera, hay muy pocas operaciones, muy pocas. Están los inversores repensando y con menos ganas de meterse en valores desconocidos. Pues muchas gracias, Jesús. Hay una pregunta que no sé si es para ti o es para Rodrigo, que dice, tengo una duda, ¿cómo puede impactar la unión de la bolsa colombiana, chilena y peruana en la liquidez? No sé esto si... No lo sé, quizás Rodrigo pueda orientar un poco mejor, ¿no? No sé si esa unión tiene efecto, digamos, en la concentración. No sé si el libro va a ser único, no lo conozco bien, la verdad. Sí, bueno, ya hay un mercado integrado que existe, que es en la integración del mercado latinoamericano. Sin embargo, la verdad es que esto ya viene funcionando desde 2011, en 2014 se incorporó, si mal no recuerdo, México, aumentando la liquidez. Exactamente. Entonces, la verdad que esto no es algo que vaya a ser, esto es algo que ya existe con fecha. Ahora incluso se está pensando incorporar a Brasil, no sé si Antonio tiene alguna información, una de las, digamos, de los actores que sería bastante importante por el nivel de capitalización de la bolsa que tienen. Sí, el MILA, que es este acuerdo, ha sido, la verdad que, digamos que todavía no se ha explotado todo su potencial, pero existe y es posible en Chile, en Colombia, Perú, en México.
poder transar, digamos, comercializar acciones de estos países que participan de forma muy activa con los corredores de bolsa que obviamente permitan ese acceso a estos activos. Pues nada, muchas gracias. No sé si Antonio tienes que decir algo al respecto. No, bueno, la verdad no sé cómo está ese proceso aquí en Brasil. Pues nada, bueno, pues quisiera, estamos ya en 1h24, he llegado a ver que en un momento dado hemos llegado a tener 500 en directo, lo cual 500 personas en directo, lo cual está muy bien. La conexión y el sonido parece que estamos aquí al lado todos juntos porque oye, se oye perfectamente y hay miles y miles de kilómetros, lo cual demuestra lo que hace la nueva tecnología. Y nada, agradecerles mucho y agradecer a Rankia la oportunidad y a la Tibes que nos han dado por organizar otra nueva jornada sobre mercado latinoamericano, la Tibes. Y bueno, y en este punto nos despedimos y les animamos a que sigan fieles y estén en la próxima convocatoria que seguramente será en otoño. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego, un gusto. Gracias y buenas tardes.